Estamos continuando con la serie que hemos comenzado desde enero, que es Amor por mi casa. ¿Cuántos han sido bendecidos por las enseñanzas en todos estos meses que hemos estado enseñando? Y hemos enseñado diferentes cosas, amén. El amor por la casa de Dios, la importancia de venir a la iglesia, la importancia de congregarnos, el amor que tenemos que tener también para servir a Dios, la importancia de servir, el llamado como cristianos que estamos llamados a servir en la iglesia, en la casa de Dios. Hemos enseñado sobre la importancia de la adoración, cómo es que tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabar a Dios, amén, con un corazón sincero e íntegro. Y hemos estado enseñando diferentes cosas, ¿okay? El día de hoy vamos a ver amor por mi casa, yo sostengo. ¿Qué significa yo sostengo? Que nosotros podemos ser parte también de las finanzas de la iglesia para el mantenimiento y para el crecimiento de las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora, en esta mañana vamos a hablar un poco sobre cosas. ¿Ok? Sobre cosas. Ahora, ¿cuántos creen, mientras están pasando y se distraen con el bebito hermoso que está entrando, Antoinette? Ya pasó, me robó el show. Ahora sí, miran para acá otra vez. Ok, entonces la pregunta y el comentario que yo les hago en esta mañana. ¿Cuántos tienen cosas en su casa? Levanten la mano. Si no tienes casa, ¿no? ¿Cuántos saben de que uno necesita cosas en su casa? ¿Cierto? Todos necesitamos cosas, ¿cierto? Vamos a hablar sobre cosas en esta mañana. Nosotros queremos cosas, ¿cierto? Compramos cosas, incrementamos nuestras cosas, cambiamos nuestras cosas cuando se gastan, cuando se deterioran, cuando quedan obsoletas. Nos antojamos por algunas cosas también, ¿cierto? Y vamos comprando. Luego hay otros que comparamos las cosas que tenemos con las que otros tienen. No me van a dejar mentir, ¿verdad? Porque nos ha pasado eso. Yo no soy el único marciano que le ha pasado eso, ¿cierto? ¿Cuántos les ha pasado también lo mismo, cierto? Es una tendencia innata en el corazón. Ahora, la Biblia tiene que ver mucho y menciona mucho sobre este tema de cosas. ¿A quién le pertenecen las cosas? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener hacia esas cosas y nuestra perspectiva versus la perspectiva de Dios? Pero con este tema de cosas, como que las cosas como que tienen un poder para controlarnos. Muchas veces para cambiar muchas decisiones en nuestras vidas, a pesar de que son cosas inanimadas, ¿cierto? A pesar de que no nos hablan las cosas, pero pareciera que sí nos hablaran, ¿verdad? Que nos susurran al oído, ¿cierto? Decisiones que nosotros debamos tomar. Y esto lo vemos desde temprana edad, ¿no? Desde que uno es pequeñito. Hay dos palabras claves que todo niño, desde que tiene 2 años prácticamente y empieza a aprender a balbucear algunas palabras, una de las primeras palabras que los niños dicen, ¿sabes cuál es? No. ¿Cuántos padres pueden decir con sus hijos que les ha ocurrido eso, verdad? Dicen no. Ahora, adivinen cuál es la segunda palabra que más rápido aprenden los niños. Mío. Mío, ¿verdad? No, y después mío. Y cuando se refiere a esta palabra mío, está denotando una actitud del corazón que todos la tenemos. Y desde temprana edad, hasta el día de hoy, tengas 30, 40, 50, 80, 100 años, la edad que tengas no interesa, siempre hay una tendencia. Mío, mío y mío. Y si puedo decirte no porque no quiero prestarte algo, también te voy a decir no. Con otra terminología, pero en el fondo lo mismo. Ahora, cuando crecemos, obtenemos más cosas. Cuando tenemos dinero, adquirimos más cosas. Usted se compra una casa y la llena con cosas, como dijimos, ¿verdad? Luego, después de un tiempo, ya no hay espacio suficiente para las cosas que usted tiene en su casa. Entonces, necesita una casa más grande para que puedan caber todas las cosas adicionales que usted está comprando en su casa, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que se le hace difícil deshacerse de sus cosas, ¿verdad? En una ocasión escuché que hay algunos que necesitan exorcizar su almacén para echar fuera algunas cosas ahí en el nombre de Jesús, porque no quieren salir, o nosotros no queremos deshacernos de aquellas cosas, ¿verdad? Hay otros que son compradores o acaparadores compulsivos.
¿cierto? Que no sé si tú has visto esas personas o has conocido o aún has visto en internet o en la televisión. Son problemas ya de un desorden interno psicológico de la gente que le gusta acaparar, acumuladores compulsivos de cosas y ni siquiera tienen espacio para caminar. Pero la gente como que va por la vida adquiriendo cosas. ¿Y sabes cuál es el final? Uno muere. ¿Cuántos saben que morimos? ¿Amén? ¿Y sabes lo que pasa luego? O sea, la gente va por la vida, compra cosas, después morimos y después los hijos se pelean para ver quién se va a quedar con las cosas. Bien interesante es eso. En una ocasión me enteré de la historia de una mujer anciana que murió. Ni bien había acabado de morir, se desplomó en el suelo. Entonces una de sus hijas fue a verla, llegó como a la media hora, la encontró ahí desplomada y se dio cuenta inmediatamente algo importante. ¿Saben de qué cosa era? Ya no tenía su sortija que toda su vida portaba la señora en su mano. Esa hermosa sortija de oro con brillante que siempre adornaba la mano de esa mujer ancianita, habían pasado minutos de que había muerto y ya no tenía la sortija en su mano, porque una de sus otras hijas ya se lo había posesionado de esas cosas. Entonces se cumple, ¿verdad? Esto que estamos mencionando de que uno tiene cosas y al final los hijos se quedan con aquellas cosas. Entonces son cosas o sea, la gente viva se muere y luego la gente familiar más cercana se quedan con las cosas del muerto. Son cosas que existen en todo lugar. Pero interesante porque va a llegar el día en que vamos a partir de esta tierra. La palabra dice, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Nada vamos a poder llevarnos. Y esto ocurre por todas las generaciones. La gente va a la guerra por las cosas. Los matrimonios se pelean normalmente por las cosas. Las amistades muchas veces terminan debido a las cosas. El éxito y la identidad se miden debido a las cosas que tú tienes versus las cosas que yo tengo. Es decir, mucho existe de todas esas cosas. Las cárceles están llenas de gente, de personas que han cometido delito por robar cosas. ¿Cierto? Y eso lo vemos todos los días. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es enfocarnos en una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién le pertenecen las cosas? Desde las más elementales y las más baratas hasta las más sofisticadas o las más costosas. ¿Las cosas que tengo son mías o le pertenecen a Dios? Entonces la enseñanza en esta mañana, dentro de la serie Amor por mi casa, yo sostengo, parte número 1, el título de la enseñanza en esta mañana es ¿quién es el dueño? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿quién es el dueño? Pregúntale, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? En la Biblia hay una historia muy importante acerca de un grupo de personas que se habían liberado de este aspecto de poseer cosas. Esto está en Primera de Crónicas. Esto tuvo lugar en el tiempo en que David se había convertido en el rey de Israel. Todos sabemos, según la palabra, cómo David comenzó como un pequeño pastor de ovejas, ¿verdad? Lo cual significa que no tenía muchas cosas, ¿verdad? Los pastores de ovejas normalmente eran gente muy pobre. Lo que sí dice la Biblia que tenía y que David poseía era una honda, tenía un arpa y también poseía algunas ovejas, lo cual pues habla de una persona de pocos recursos, ¿verdad? Pero luego cuando llegamos ya al pasaje que vamos a leer en un minuto, llegamos a Primera de Crónicas en el capítulo 29 y en esta historia es una historia bien interesante. Ya David para este entonces se ha convertido en el rey de Israel. La nación de Israel había logrado una gran prosperidad. David había logrado derrotar a todos sus enemigos que estaban alrededor, los había conquistado y es más, muchos de ellos eran tributarios hacia Israel, lo cual pues quiere decir que David ya tenía muchas cosas, ¿verdad? De un simple pastor pobre con su arpa, con su honda y con su grupito de ovejas, ahora era el dueño, el rey, el soberano de una gran nación que había logrado conquistar a todos sus enemigos. Un día,
La Biblia menciona que David estaba meditando, pensando acerca de cómo él vivía en un gran palacio de cedro, enchapado en oro, enchapado en mármol. Y él comparaba cómo él vivía y cómo, ¿dónde estaba Dios? La presencia de Dios estaba en una carpa, en un tabernáculo. Y ahí dentro estaba el arca del pacto. El arca del pacto era donde en el pueblo de Israel, dice la palabra que allí habitaba la presencia de Dios. El arca del pacto era como una caja, como un cofre grande. Y dentro de esta arca habían tres cosas. Estaba el maná, que era el alimento que los israelitas habían tenido cuando estaban en el desierto, y que era el simbolismo de que Dios era el proveedor de ellos. Yo voy a cuidar de ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse por sus necesidades. Dentro del arca también se encontraban las leyes, las tablas de los 10 mandamientos también se encontraban dentro del arca. Y también dentro del arca se encontraba la vara de Aarón. La vara de Aarón era esta vara que había reverdecido por sobre todas las otras varas, las 12 varas que habían presentado las 12 tribus de Israel. Todas las varas, tú sabes, cuando sacas una vara, la desprendes del tronco, va muriendo. Pero la vara de Aarón seguía reverdecida, con hojas y aún con frutos, dice la palabra de Dios. Entonces, David estaba meditando que mientras él vivía en esta lujosa y hermosa casa, en un gran palacio, y comparaba con dónde estaba el arca del pacto de Dios. Y entonces David tiene una gran idea. Y él dice, ¿qué pasaría si yo pudiera usar mis cosas para darle a Dios? Para servir y para honrar a Dios. ¿Qué pasaría si con mis cosas yo pudiera construir un gran templo hermoso? Y Dios, en vez de que esté en esa pequeña caja, en ese tabernáculo, en esa carpa, pudiéramos construirle un gran templo que sea de maravilla y donde la gente pueda venir y adorar a Dios. Entonces, él empieza a orar a Dios y le dice, Señor, me encantaría construirte un templo. Me encantaría construir un lugar hermoso, algo que tú mereces, algo digno de ti. Entonces Dios le dice a David, no, David, tú no la vas a construir. Imagínate esa respuesta de Dios. Imagina que tú quieres hacer algo y Dios te quita toda la ilusión. Y Dios le dice a David, no, David, tú no la vas a construir. Tú has derramado mucha sangre. Tú has sido un hombre de guerra. Tú has sido un soldado. Tú no vas a poder construir el templo, pero tu hijo Salomón sí la puede construir. Él es el que la va a construir. Me encanta la actitud de David. En vez de resentirse, en vez de ponerse malhumorado, bueno, Señor, yo quería esto, tú me estás cortando las alas, tú me estás cortando todo el deseo que yo tengo. Él no tuvo esa actitud. Y entonces él razonó y dijo, bueno, si no puedo ser la cabeza, el que dirige la construcción del templo, al menos puedo ser la cabeza, el que dirige en la recolección de fondos para la construcción del templo. Y está tan emocionado luego, y vamos al pasaje de Primera de Crónicas, para ver qué es lo que dice David al pueblo, a la asamblea que se había reunido. Dice lo siguiente, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Esto era del tesoro nacional. Ustedes saben, como todo reino, iban a diferentes lugares, a diferentes naciones, conquistaban estas otras naciones enemigas y todo el botín pasaba a los tesoros de la nación. Pero David, más adelante, no solamente habla de los tesoros de la nación que iban a poner para la construcción del templo. Mira lo que dice el versículo 3. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Y aquí viene, esto además de los materiales de construcción que ya he reunido. Versículo 4. Dono más de
102 toneladas de oro de Ofir, 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que dan los artesanos. O sea, David estaba diciendo, yo no solamente estoy tocando los tesoros de la nación, pero de mi propio bolsillo, de mi propia billetera. ¿Cuántos tienen billetera, caballeros o mujeres? ¿Cuántos tienen su cartera? O sea, David está diciendo, de mi propia cuenta, de mi propio pecunio, como se dice, esto es con la mía. Acá yo no estoy tomando lo de otros, yo personalmente estoy dando. Y me encanta, luego le lanza un reto al pueblo. Versículo 5, la segunda parte, dice, ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? ¿Quiénes de ustedes seguirán? Porque David se estaba convirtiendo en el ejemplo, en la cabeza, en dirigir la recolección para los fondos para la construcción del templo. Y él le lanza el reto al pueblo. ¿Quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? ¿Quiénes van a participar juntamente conmigo? Ahora, esto era inusual, ¿saben por qué? En el tiempo de David, en el tiempo del mundo antiguo, esto era muy inusual para un rey. Por ejemplo, en Egipto, el faraón nunca dijo, ¿quiénes de ustedes les encantaría colaborar para construir juntamente conmigo las pirámides? Él no dijo eso. Eran dictadores, eran tiranos, se creían totalmente omnipotentes, eran considerados como dioses, con la facultad y la capacidad de exigir a los demás. Entonces venía Faraón y le decía, ¿te gustaría ayudar? No, tú. Sus bienes quedan confiscados para la construcción de las pirámides. Y no te daba opción para que tú puedas replicar, mira que estoy ahorrando para mi casa, mira que estoy juntando, mira que mis hijos están pequeños, en el futuro van a ingresar a la universidad y estoy juntando un fondo para que ellos tengan en el futuro. No. Faraón no le importaba, tus bienes quedan confiscados, tu cuenta personal queda confiscada, porque yo voy a construir las pirámides y lo que yo digo es la ley. Entonces, en ese tiempo, si tú eras rey, tú no pedías, tú demandabas. Tú exigías y los demás tenían que acatar. Pero David no hace eso. Él no pide, él demanda. ¿Por qué? Porque él entiende que en las cosas de Dios no se puede demandar. En las cosas de Dios tiene que venir de tu corazón. Las cosas que uno da solo tienen valor si uno las da con el corazón. Si uno las da con un corazón alegre. Ahora, mira lo que pasó con la gente. En el versículo 6 al 8 dice lo siguiente. Entonces los jefes de familia, los jefes de tribu de Israel, los generales, capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Repite conmigo, todos ofrendaron voluntariamente. Repitan. Nuevamente, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios, donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jeriel, un descendiente de Faraón. Me encanta esa frase, todos ofrendaron voluntariamente. O sea, había una explosión de generosidad en todos los líderes, en todo el pueblo. O sea, ellos dieron un ejemplo que cuando nos juntamos para una causa de dar para la obra de Dios, ¿sabes qué? Uno le puede dar al Señor. Como dice acá, todos ofrendaron voluntariamente. Versículo 9 dice lo siguiente. Y el pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón. Más adelante, cuando ya la gente había dado, todo el pueblo se había levantado para ofrendar, David empezó a observar y oró a Dios. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, no debido a la demanda, ha dado a ti espontáneamente. Y me encanta esa frase, ha dado para ti espontáneamente. Yo te pregunto, cuando pasamos la canasta, el balde de ofrendas,
tú puedes dar espontáneamente, puedes dar con un corazón alegre. El pueblo se había levantado y había dado espontáneamente, con alegría de corazón. Ustedes saben, según la palabra también, habla de que en Israel se practicaba el diezmo. Ellos daban la 10ª parte de sus ingresos a Dios, al templo de Dios. Esto no fue nunca una práctica legalista. Era como un entrenamiento para que ellos aprendieran a tener un corazón alegre cuando le daban a Dios. En situaciones como estas, la gente en Israel daba mucho más del diezmo. Aparte del diezmo, la Biblia menciona que daban las primicias. Y entre otras cosas, se calcula que en épocas del Antiguo Testamento, un israelita daba un promedio de un 30% de sus ingresos. ¡Wow! Repite conmigo, ¡wow! Le digo, 30%. Ahora, yo digo esto porque el día de hoy hay muchos cristianos que más bien buscan dar lo menos posible para la causa del Evangelio y de la obra de Dios. He escuchado inclusive que algunos dicen, ¿cuánto es lo menos que puedo dar sin que Dios se enoje conmigo? O sea, ¿cuánto es lo menos que puedo dar para quedar bien con el de arriba? Algunos me han dicho, con el de arriba. ¿Quién es el de arriba? ¿Tu vecino? Yo pregunto. ¿O estás hablando con Jehová de los ejércitos? Nunca te refieras al de arriba, a mi Dios. Porque el de arriba puede ser el del segundo piso, el del cuarto piso, según donde tú vivas. Amén. No, en el cristiano no existe el de arriba. Hermanos, tenemos que aprender a ser un pueblo generoso. O sea, algunos dicen, ¿cuánto de mis cosas yo puedo conservar conmigo sin que me meta en problemas con Dios? Hay otros que dicen, pastor, ¿debo diezmar sobre el sueldo bruto o sobre el sueldo neto? Yo le digo, no sé, bruto. No le digo eso. Okay. Por ejemplo, el domingo pasado fue el Día de la Madre, ¿cierto? Ahora, imagínate que tú vas donde tu mamá, escuchen, imagínate que tú vas donde tu mamita y le dices a tu mamá, mamá, ¿cuál es la menor cantidad de dinero que puedo gastar en tu regalo sin que mi relación contigo se perjudique? ¿Cuántos saben que el espíritu del Día de la Madre se malograría, cierto? Con esa pregunta, ¿no? Pero hay veces hacemos eso con Dios. ¿Cuál es lo menos que puedo darte para seguir en buena relación contigo? Y aunque no lo digamos, por lo que das, está dando a entender eso. Por eso el apóstol Pablo escribe que debemos tener una actitud diferente cuando le damos. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Dios ama al dador? Ahora, yo quiero preguntarte si estás alegre o no estás alegre con esta enseñanza en esta mañana, porque en unos minutos vamos a pasar el balde y vamos a ver cuánta alegría puedes mostrar. Amén. Vamos a ver la alegría a la hora de los hechos. Amén. Ofrenda voluntaria para la casa de Dios con un corazón alegre. La palabra alegre en el griego proviene de la palabra hilaros. Hilaros, ¿sabes lo que significa? Proviene hilaridad, propicio, dispuesto, alegre, no renuente. Describe a alguien que está alegremente listo para actuar, listo para dar, con una disposición del corazón, como el pueblo de Israel allí en el tiempo de David estaba mencionando. Yo he descubierto en mi caminar cristiano que cuando se trata de dar, ¿sabes cómo tienes que empezar? Siendo obediente. Yo recuerdo tiempo atrás, cuando Dios restauró la relación, mi matrimonio con mi esposa, recuerdo que empezamos con un fuego a servir a Dios, pero mi esposita como que ahí decía, es que yo no siento dar, decía al comienzo. Y como que retenía el diezmo en su cartera y como que le costaba el día domingo de dar y todos estaban contentos y yo estaba fastidiosa porque tengo que dar. Pero ¿saben qué? Así en tu corazón tú encuentres una insatisfacción o como que no lo quieras, empieza a ser obediente y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces ella justamente comentaba, decía, para no gastarlo, o sea, yo cobraba 1,000, sacaba 100, lo metía en el sobre y el mismo día que me pagaban,
Yo me iba hasta la oficina de la iglesia y lo llevaba a ella, a la secretaria, y le daba, porque ella tenía miedo de gastar el dinero, de gastar el diezmo. Entonces, esa obediencia Dios comenzó a honrar. Y luego ya sobrevino ya el gozo, sobrevino la alegría en el corazón. Hermanos, en el pasaje que estábamos leyendo, había una explosión de generosidad. El pueblo se goza, Dios se alegra. David también está muy contento. Ahora, ¿por qué se gozaban? Esta es la pregunta clave, y con esto quiero ir a un poquito más profundizar antes de terminar. ¿Por qué se gozaban? ¿Sabes por qué se gozaban? Porque entendieron la diferencia entre ser un mayordomo y un dueño. Y si en esta mañana tú no te acuerdas de nada del mensaje, solamente acuérdate de estas dos palabras, mayordomo o dueño. ¿Qué cosas somos nosotros? Todos nosotros debemos entender la diferencia entre ser un mayordomo y entre ser dueño. Y si no entendemos la diferencia, no vamos a poder ser libres de darle a Dios. Mira lo que David dice, 1 Crónicas 29, versículos 10 y 11, dice: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Cuántos pueden decir lo mismo que David? Amén. De Dios es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pero luego dicen unas palabras que todos debemos aprenderlas. Y todos podemos leerlas juntos. Dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esto significa que Dios es el dueño y yo soy el mayordomo. Mira a la persona a tu lado y dile: tú eres el mayordomo, no eres el dueño. Dile eso, dile eso. Tú eres el mayordomo, no eres el dueño. O sea, Dios me ha confiado algunas cosas, pero no son mías. Alguien las tuvo antes que yo y alguien las va a tener después de mí. Como dijimos al comienzo, ¿verdad? Por un tiempo yo las administro, pero le pertenecen a Dios. Y la palabra mayordomía es una palabra muy importante en la fe cristiana. Es una gran palabra, ¿sabes por qué? Porque me hace ver la realidad. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que Dios es el dueño. Yo no soy el dueño. Hermanos, en esta mañana tenemos que entender, no somos los dueños de absolutamente nada. Y me encanta el versículo 14, mira lo que dice, versículo 14. Pero ¿quién soy yo? Dice David. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Señor, nada es mío. Y si yo tengo algo es porque tú me lo has dado. Pero de mí no proviene. Tenemos que entenderlo, hermanos. Hay gente que dice en estos tiempos: yo me he roto los lomos, yo he estudiado 5 años en tal colegio de prestigio, de lujo, y he metido a la universidad y he gastado una ingente cantidad de dinero y me he amanecido estudiando y ahora tengo esta profesión, tengo este título, tengo este posgrado y tengo tal cosa, y yo me he roto los lomos, he escalado en la posición en mi trabajo, empecé mi negocio de cero, ahora he podido prosperar en mi empresa. Señor, este es mi reino. Yo pregunto, ¿es el reino tuyo o es el reino de Dios? Esa persona que se atreve a mencionar eso, es que no entiende esta persona la importancia de lo que estamos hablando. Recuerden que el rey David había vencido a Goliat. Como dijimos, un muchachito de 18 años que solamente poseía una honda, un arpa, un poquito de ovejas, ve al filisteo incircunciso que viene delante de Israel. Él lo mira y dice: Dios está de mi lado y Dios va a vencerte y va a derrotarte. Y él, luego que se convierte en rey, como dijimos, y había acumulado muchas riquezas, él no dijo nunca: esto es mío. Él dice: Señor, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. O sea, mi poder, mis cosas, todo lo que yo puedo lograr en la vida, Señor, te lo debo a ti. En verdad no existe eso de que una persona se logra por sí misma. Yo me he logrado por mí mismo. No existe eso. En una ocasión escuché una historia, creo que la he contado tiempo atrás, pero a ver si se ríen cuando termino. En una ocasión, el dueño de una gran empresa estaba con su esposa en el auto. De pronto se van al grifo, a la gasolinera, para abastecerse de combustible.
En eso, mientras estaba abasteciendo el hombre ahí el combustible, el esposo entra al lugar donde venden para comprar algunos snacks en el camino. Y entonces cuando sale encuentra a la esposa en una conversación muy animada con el grifero que estaba despachando ahí el combustible. Y entonces en ese momento el esposo la mira y ya cuando se van y le dice, mi amor, ¿de qué estaban hablando con ese hombre? Entonces ella le cuenta a él que conocía a este hombre. Es más, le dice, él era mi enamorado cuando empecé la universidad. Y entonces él mira, el hombre así primero medio sorprendido, asustado, y después todo presumido la mira a su esposa y dice, mi amor, ¿no te sientes feliz que te has casado conmigo, que soy el dueño de esta gran empresa y que no te casaste con el grifero? Y la mujer dijo, no, mira, de hecho estaba meditando, estaba pensando de que si yo me hubiese casado con él sería el gran empresario y tú serías el grifero, le dijo. ¿Por qué? Porque nadie se logra por sí mismo. Nada de lo que tenemos nos lo debemos a nosotros mismos. Todo se lo debemos a Dios. Muchas veces las cosas nos controlan y debemos tener cuidado, hermanos. Creemos de que hemos hecho algo para merecerlas. Y yo pregunto, ¿de dónde viene lo que tienes? ¿Crees que tú eres el dueño o las cosas le pertenecen a Dios? Yo creo que las cosas le pertenecen a Dios. Y David está diciendo, la única razón por la que estoy sentado en este trono, la única razón que tengo esta corona, la única razón que puedo tener todo este tesoro personal, la única razón que vivo en este palacio es debido a Dios. Y esa es la actitud que debemos tener en esta mañana, hermanos, con todo mi corazón. Cuando en la vida andamos pensando que somos los dueños de las cosas, que tenemos dinero que hemos ganado, que hemos comprado cosas que nos las merecemos, entonces ¿sabes lo que pasa? Nosotros nos convertimos en Dios. Porque nos creemos con el derecho de disponer aquellas cosas que Dios nos las ha dado, que no son nuestras. Entonces yo pregunto, ¿no? Cuando llega el día domingo, si yo pienso que soy el dueño, cuando llega el día domingo, entonces yo decido que voy a dar un monto, voy a dar 10 soles, porque bueno, pues creo que Dios no merece más, puede ser esa conclusión. O puede ser, no tengo más dinero, puede ser también otra realidad. O puede ser también, es que no estoy seguro de que Dios me va a proveer. Porque si doy más de 10 soles, de pronto me va a faltar dentro de mi presupuesto. O sea, en otras palabras, si yo soy el dueño, entonces el dar se vuelve una obligación. Pero si Dios es el dueño y yo soy el mayordomo, entonces el dar se convierte en una oportunidad. Repite conmigo, oportunidad. Todos juntos, oportunidad. Entonces, ¿el dar para ti es una obligación o es una oportunidad? Y mi oración en esta mañana, hermanos, antes de concluir, es de que podamos tener la oportunidad de darle a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tener la oportunidad de darle a Dios? No la obligación, sino la oportunidad. Porque ese es el corazón que debes tener cuando le das a Dios. Jesús tenía mucho que enseñar sobre este tema. Dios es un Dios dador. Pero ¿saben qué, hermanos? Un día voy a estar de pie delante de Dios y el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste con aquello que te di? Porque al final el mayordomo es lo mismo que administrador. Un día va a venir el dueño del negocio, del evangelio, que es Jesús, y nos va a pedir cuentas a nosotros como mayordomos, como administradores. ¿Qué hiciste con aquello que te di? La iglesia primitiva se caracterizaba porque en la comunidad de creyentes era totalmente diferente. Hechos 4:34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que ellos vendían sus cosas, sea mucho, sea poco, y lo compartían con la persona que tenía necesidad. Nunca antes en la historia se había conocido una comunidad como esa, con un corazón alegre, que estaba dispuesta a desprenderse de lo que tenía para dar a aquellas personas que tenían necesidad. El objetivo de los creyentes en la iglesia, en el área de las finanzas, debe ser la de convertirnos en una comunidad de mayordomos. O sea, en el área de las finanzas, lo que tú como creyente debes aprender, entre muchas de las cosas que tenemos que aprender en la vida cristiana, pero principalmente
en el área de las finanzas, el objetivo del creyente debe ser la de convertirnos en una comunidad de mayordomos. Cada vez que una persona pasa de la categoría de dueño a la de mayordomo, ya sea que tenga muchas cosas o pocas cosas, pero cada vez que esta persona pasa de la categoría de dueño a la de mayordomo, esa persona se vuelve más un poco como el corazón de Dios. Porque vamos entendiendo cuál es nuestro rol de verdad. Y luego, finalmente, y con esto concluyo, la oración de David, a ver la generosidad del pueblo. Primera de Crónicas 29, 18 dice lo siguiente: Señor Dios mío, de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros antepasados, conserva siempre esta actitud, esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. O sea, el deseo del rey David, que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que dice en Primera de Crónicas 29, 18, es lo mismo y lo que Dios nos habla. Por eso dice la palabra: conserva siempre esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo. ¿Por qué? Porque David sabía la tendencia de aferrarnos a las cosas, de proteger nuestras cosas, de considerar que las cosas son mías, son mías, son mías. ¿Saben qué, hermanos? Yo me he dado cuenta, yo tengo mucho en mí de un niño de 2 años. ¿Saben por qué? Porque muchas veces digo, mío. ¿Y saben qué? Tenemos que quitarnos esa tendencia que muchas veces todos tenemos. Porque los niños, como dijimos al comienzo, dicen, mío, mío. Y Dios dice, mío. Yo digo mío y Dios dice mío. La pregunta: ¿quién gana? ¿Dios o yo? ¿Y cómo determinas quién gana? Por tu dar. Pero ¿cómo se determina si soy dueño o soy mayordomo? ¿Sabes cómo se determina? Por la forma como doy. Jesús fue dador. Jesús dice que estaba pasando Zaqueo por ahí, mirándolo. Pasó Jesús: voy a comer en tu casa. Dios transformó el corazón de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, y lo volvió un hombre generoso. Jesús lo hizo como un niñito que tenía 5 panes y 2 peces. Ese niño, con un corazón generoso, dio su lonchera y fueron alimentadas más de 5,000 personas. Él puede transformar nuestro corazón, tu corazón y mío. Entonces, para terminar, quiero preguntarte, de verdad, ¿quién es el dueño en tu vida, en tus finanzas? ¿Quién es el dueño? ¿Es Dios el dueño? ¿Eres tú el dueño? Si Dios es el dueño, entonces el dar se convierte en una preciosa oportunidad que tenemos de honrar a Dios, de agradecerle y de declarar: Señor, tuyo es el oro, tuyo es la plata, como lo estaba haciendo David, y de lo que yo tengo te doy, y si ahora lo tengo es porque tú, Señor, me lo has dado. Amén, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor.